Hay una fecha marcada en mi memoria que nunca se borrará. No es mi cumpleaños, ni el día de mi boda. Es el día en que firmé un papel diciendo que había desaparecido para siempre y dejé a los dos únicos seres humanos que me amaban desde niña creyendo que yo estaba muerta. Yo tenía 36 años cuando hice eso. Tenía un marido, una vida que había construido con mucho esfuerzo, y unos abuelos que me criaron después de que mis padres desaparecieron de mi vida cuando yo aún era pequeña. Ellos eran mi hogar, ellos eran mi cable a tierra, y fue exactamente por eso que un hombre sin escrúpulos usó su nombre para quebrarme. Lo que ese hombre no sabía, y lo que yo misma apenas creía que sería capaz de hacer, es que cuando amenazas a las personas que una mujer ama de verdad, algo dentro de ella se transforma, no en desesperación, en una determinación fría, silenciosa, peligrosa. Por 8 años viví con otro nombre, en otro estado, trabajando en oficios que nunca imaginé que haría. Lavé pisos en restaurantes, planché ropa para familias ricas, dormí en cuartos sin ventanas, y cargué el peso de saber que mi esposo lloraba por mí, que mis abuelos encendían veladoras por mi alma, mientras yo estaba viva, respirando, con el corazón roto en silencio. Lo que me trajo de vuelta no fue un plan. Fue un niño de 8 años llamado Diego, que apareció en mi vida como solo aparecen las cosas que el destino manda cuando llega la hora. Y fue a través de él que todo, la verdad, la venganza y el nuevo comienzo, finalmente se abrió paso. Mi nombre es Daniela. Crecí en Guadalajara, criada por mis abuelos maternos, don Arturo y doña Esperanza, después de que mi madre se fue con un hombre que no quería saber nada de niños, y mi padre nunca estuvo lo suficientemente presente para contar. Yo tenía 7 años cuando empecé a llamar a esa casa sencilla en el barrio de Santa Teresita mi verdadero hogar. Era una casa pequeña, con olor a café de olla y jabón zote, con un árbol de guayabas en el patio que don Arturo regaba cada mañana como si fuera un hijo. Crecí entre aquellas paredes. Me gradué en administración con una beca, hice mis prácticas, trabajé, y a los 28 años conocí a Javier, un ingeniero callado, serio, honesto, que sonreía con los ojos antes de sonreír con la boca. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña, y la foto más bonita de aquel día es en la que mi abuela está de pie entre los dos, con esa sonrisa de quien vio la semilla que plantó convertirse en flor. La vida no era fácil, pero era buena. Javier tenía una pequeña constructora que venía creciendo despacio y con solidez. Yo trabajaba en el sector financiero de una empresa de logística. Teníamos planes, una casa propia, tal vez un hijo. Teníamos esa extraña sensación de que las cosas estaban al fin en el lugar correcto. Fue entonces cuando mi abuelo enfermó. Un problema en el corazón que exigió una cirugía cara, recuperación larga y medicina controlada cada mes. Su pensión apenas daba para lo básico. Sin pensarlo 2 veces, Javier y yo empezamos a ayudar. Pero la enfermedad no tiene prisa y la cuenta del banco no es infinita. Y fue en un momento de desesperación cuando mi abuela me llamó llorando diciendo que no tenía dinero para la medicina del mes, que alguien nos recomendó el nombre de Héctor Morales. Morales era el tipo de hombre que parece servicial la primera vez que lo conoces. Hablaba suave, usaba traje, tenía una oficina con aire acondicionado y una placa en la puerta. Pero lo que él prestaba no era dinero. Era una trampa con intereses que nunca paraban de crecer. Y cuando nos dimos cuenta de eso, ya era demasiado tarde. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La primera vez que escuché el nombre de Héctor Morales fue de boca de mi propia abuela, una tarde de martes en la que yo había pasado por el mercado camino a su casa. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina con un papel en la mano y una expresión que nunca le había visto antes. Mi abuela era una mujer fuerte. Había atravesado una viudez temprana, pobreza, criado a una hija sola, y aún así, rara vez dejaba que el miedo apareciera en su rostro. Ella era de ese tipo de personas que lloran a escondidas,
que resuelven las cosas en silencio, que solo piden ayuda cuando ya han intentado todo solas. Pero esa tarde parecía hacerse pequeña en su propia silla, como si algo le hubiera quitado todo el sostén por dentro. Puse las bolsas en el piso y me senté a su lado sin decir nada. A veces mi abuela necesitaba silencio antes de poder hablar, y yo había aprendido eso desde muy pequeña. Puso el papel sobre la mesa, lo empujó hacia mí y se quedó mirando por la ventana mientras yo leía. La deuda era de 80,000 pesos, una cantidad que había comenzado como 40,000, prestados 3 meses antes para cubrir las medicinas de mi abuelo y un recibo de luz atrasado que se había acumulado en los meses de recuperación post-cirugía. Morales cobraba intereses que duplicaban el saldo en cada ciclo y ya había enviado a 2 hombres a la puerta de mi abuela para recordarle su compromiso. Ella no me lo había contado antes porque no quería preocuparme. Cuando terminé de leer, mis manos estaban frías y el papel temblaba entre mis dedos. Fui a la oficina de Morales esa misma semana. Quería negociar, quería pagar, quería resolver aquello de forma limpia y directa, como las personas honestas resuelven los problemas honestos. Pero el hombre que me recibió detrás de un escritorio enorme, con una pluma cara en la mano y un aire de quien te hace un gran favor solo por estar en la misma habitación, no tenía ningún interés en resolverlo. Tenía interés en seguir cobrando. Me miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, ese tipo de sonrisa que es solo músculo, que no tiene ningún calor detrás, y me dijo que podríamos llegar a un acuerdo. Pero el acuerdo implicaba una cantidad que simplemente no teníamos, y un plazo que era imposible de cumplir. Javier lo supo esa noche. Se quedó callado por un largo rato, mirando el piso de la sala, con esa expresión seria que ponía cuando estaba pensando profundamente en algo. Después dijo que iba a intentar pedir un préstamo en el banco para liquidar todo de una vez y cerrar esa historia antes de que empeorara. Pero los bancos eran lentos, la constructora tenía sus propias deudas por el crecimiento y Morales claramente no estaba dispuesto a esperar a que nadie organizara sus finanzas. En los días siguientes comenzaron las llamadas, al celular de mis abuelos, al teléfono de su casa, al número de la constructora de Javier. Llamadas que no dejaban mensaje, que timbraban y colgaban, que llegaban a horas extrañas, 6 de la mañana, 11 de la noche. Era intimidación pura, sin siquiera tener que decir una palabra. Yo todavía creía que podríamos resolver aquello dentro de la lógica normal de las cosas, dentro de la ley, usando los medios que una familia común utiliza para superar una crisis financiera. Fui con un abogado que me cobró una consulta, que nos pesó en el presupuesto, y me dijo que sí, los intereses eran ilegales, que había bases para demandar, pero que los juicios toman tiempo y que mientras tanto, la situación del día a día continuaría. Morales no era un acreedor que esperara una demanda, era un hombre con historial, con estructura, con gente que hacía el trabajo sucio por él sin firmar nada. Y lo que descubrimos poco después nos quitó completamente el piso bajo los pies y cambiaría todo lo que vendría a continuación. Una noche de jueves, abordaron a mi abuelo al salir de la farmacia. No fue una agresión física, fue algo diferente, más calculado, más frío. Un hombre se le acercó en la banqueta, habló tan bajo que nadie alrededor podía escuchar, y le dijo el nombre de mi abuela. Le dijo la hora a la que ella salía para ir a misa. Le dijo el nombre de la calle. Mi abuelo llegó a la casa pálido como el yeso, con las manos temblándole tanto que mi abuela tuvo que ayudarlo a sentarse y traerle agua. Cuando me llamó y me lo contó, sentí 2 cosas al mismo tiempo. Un coraje tan grande que me dejó sin palabras, y un miedo tan profundo que me dejó sin piso. Morales no solo estaba cobrando una deuda, estaba usando a mis abuelos como instrumento de presión, como prueba de que podía llegar a donde quisiera, cuando quisiera. Y empecé a entender con una claridad dolorosa que mientras yo estuviera presente en la vida de ellos, mientras existiera un hilo visible que me uniera a ellos, él jalaría ese hilo cada vez que necesitara controlarme. Los hombres como él no se detienen cuando pagas.
Se detienen cuando ya no tienen nada que usar en tu contra. Y fue esa noche, con el teléfono aún en la mano y el corazón acelerado, que el pensamiento cruzó por mi cabeza por primera vez. Ligero, casi sin forma, como el humo. ¿Y si yo desapareciera? La idea me asustó tanto que fingí ante mí misma que no lo había pensado. Me fui a dormir, desperté, hice café, besé a Javier antes de que se fuera a trabajar e intenté convencer a mi propio cerebro de que solo había sido un momento de desesperación pasajera, el tipo de cosas que la mente produce cuando está sobrecargada y que se van solas con un buen descanso. Pero el pensamiento no se fue. Se quedó ahí, plantado en un rincón de mi cabeza, quieto y persistente, esperando que yo dejara de fingir que no existía. En los días siguientes, empecé a observar a Morales con una atención diferente. Ya no la atención de quien intenta negociar, sino la atención de quien intenta entender cómo funciona una máquina para saber cómo desarmarla. Por lo poco que logré investigar, platicando con cuidado con personas que ya habían tenido algún contacto con él, supe que era un hombre que no atacaba directamente a quien se resistía. Atacaba a las personas que amaban a quien se resistía. Esa era la estructura de su poder, no la fuerza bruta, sino el punto de presión emocional. Mientras mis abuelos existieran como mi punto débil, él los usaría. Siempre. Hasta que la deuda se convirtiera en otra cosa, hasta que el control fuera permanente. Pero si yo ya no existiera, si me fuera del mundo de forma lo suficientemente convincente, ¿qué le quedaría en las manos? La deuda ya había sido parcialmente pagada. Lo que sobraba era el poder ejercido a través del miedo. Y el miedo solo funciona mientras la persona cree que tiene algo que perder. Si yo dejaba de existir, mis abuelos se convertirían en un problema sin retorno financiero, sin utilidad como herramienta. Morales era pragmático. No desperdiciaría energía en dos ancianos cuando ya no había nada que sacar de ellos. No fue una decisión que tomé en una noche. Fue un proceso que duró semanas. Semanas en las que yo funcionaba normalmente por fuera, yendo al trabajo, cocinando, platicando con Javier sobre las cosas del día a día, mientras que por dentro estaba atravesando algo que no tenía un nombre claro, una especie de luto anticipado. Pensaba en eso mientras trabajaba, mientras doblaba la ropa, mientras miraba a Javier dormir e intentaba memorizar cada detalle de su cara. La línea de sus cejas, la forma en que respiraba hondo antes de despertar, el olor específico de la piel de su cuello que yo conocía mejor que cualquier perfume. Sabía que, si me iba, ese sería el detalle que más extrañaría. No su voz, no su sonrisa, ese olor sencillo y familiar. Fui a la casa de mis abuelos una tarde a pleno sol y me quedé en el patio con mi abuelo, sentada en un banquito viejo de madera debajo del árbol de guayabas. Ese día, él estaba bien para los estándares de su enfermedad, lo que significaba que caminaba despacio, pero caminaba. Hablaba bajito, pero hablaba, y tenía ese brillo en los ojos que aparecía cuando estaba de buen humor. Me contó una historia que yo ya había escuchado unas 10 veces, de cuando conoció a mi abuela en un baile de pueblo, de cómo ella usaba un vestido azul y se rehusó a bailar con él 2 veces antes de aceptar a la tercera. Lo escuché como si fuera la primera vez, prestando atención a cada detalle, cada pausa, cada risa ahogada al final, porque esa podía ser la última vez. Cuando me fui esa tarde, abracé a mi abuelo por más tiempo de lo normal. No dijo nada, pero me miró con esos ojos oscuros y cansados que siempre parecían saber más de lo que su boca decía. Había un tipo de sabiduría en su mirada que solo dan los años, la sabiduría de quien ya ha visto muchas cosas y aprendió a distinguir lo pasajero de lo definitivo. Creo que lo presintió. Creo que mi abuela también lo sintió, porque me acompañó hasta el portón y se quedó ahí parada mirándome mientras yo caminaba por la calle, con los brazos cruzados al frente, como quien intenta sostenerse por dentro. No miré hacia atrás, porque si miraba, ya no iba a poder irme. Había tomado mi decisión, y lo que vendría a continuación sería lo más difícil de mi vida.
No por el riesgo, no por el sacrificio material, no por la pobreza que sabía que me esperaba, sino porque sería un dolor que elegiría causar a propósito, conscientemente, a las personas que más amaba. Un dolor que tendría que parecer real para funcionar, y que, para siempre parecer real, nunca podría ser deshecho por mí. Sería una carga para ellos. Yo lo sabía, y aún así lo elegí. Y eso es algo con lo que aprendí a vivir, no con culpa, sino con la claridad de que a veces el amor tiene el rostro más pesado y cruel que existe. No tomé esta decisión sola. Había una mujer, la llamaré simplemente Lucía, que había sido mi compañera en la universidad un par de años antes de dejar la carrera y desaparecer de mi vida. Años después, a través de un contacto indirecto, descubrí que trabajaba en algo que nunca supe nombrar con precisión, pero que consistía en hacer desaparecer rastros y crear otros en su lugar. La contacté por recomendación de alguien que conocía a alguien, con mucho cuidado, sin involucrar a Javier ni a mis abuelos en lo absoluto. Lucía me escuchó durante casi 3 horas en la mesa de un café en Tlaquepaque, en un lugar sin televisión y sin gente. Ella tomó café. Yo tomé agua, porque estaba demasiado tensa para cualquier otra cosa. Al final, dijo que era posible, que daría trabajo, que sería permanente. Esa fue la palabra que usó, y la repitió una segunda vez para asegurarse de que la había entendido. Permanente. Sin contacto, sin retorno por tiempo indefinido, sin ninguna forma de saber lo que estaba pasando del otro lado. Si me iba, tendría que ser de verdad. Lo dijo con una frialdad que me asustó, pero que también respeté, porque era honestidad, no crueldad. Elegimos el lago de Chapala, a unos 45 kilómetros de Guadalajara, un lugar al que había ido con Javier en los primeros años de noviazgo, lo que haría la desaparición más creíble desde el punto de vista emocional. Lucía preparó los detalles con una precisión que me hizo entender que ya lo había hecho antes. Una gorra mía dejada en la orilla, mi cartera con mis identificaciones, una secuencia de mensajes borrados de mi celular que dejaría un rastro emocional convincente. Todo armado para que la conclusión natural fuera un suicidio por ahogamiento. La escuchaba describir cada paso y sentía como si estuviera planeando el funeral de alguien que conocía muy bien, que era yo. La última noche antes de irme, le escribí una carta a Javier. Esa fue la parte más difícil de todo, no la planeación, no el miedo a lo que vendría, sino aquellas líneas para el hombre que amaba. No podía ser honesta. Si él supiera la verdad, lucharía contra Morales de frente, y Morales usaría eso a su favor. Así que escribí una carta de despedida falsa, llena de dolores que no eran míos, con palabras que dolían al escribirlas precisamente por no ser verdaderas. Le pedí que siguiera adelante, que fuera feliz, que no se culpara. Cada frase fue escrita y reescrita varias veces porque necesitaba que sonara real sin sonar como yo, y porque me temblaba tanto la mano que los primeros intentos quedaron ilegibles. También les escribí a mis abuelos, 3 párrafos que fueron los más cortos y los más largos que he escrito en mi vida. Les dije que los amaba más que a cualquier cosa que pudiera nombrar. Les dije que la vida se había vuelto demasiado pesada y que no quería que se sintieran responsables. Todo mentira. Todo era una armadura para una verdad que ellos nunca podrían soportar. Doblé el papel, se lo entregué a Lucía junto con la carta de Javier. Ella las entregaría después en el momento adecuado. Salí de esa plática sintiendo que había dejado un pedazo de mí sobre aquella mesa, un pedazo que no volvería conmigo. La madrugada siguiente, salí del departamento con una mochila pequeña. Llevaba algo de ropa, un dinero que había ido juntando poco a poco en las últimas semanas, y una identificación falsa que Lucía me había conseguido con otro nombre. Me detuve en la puerta de la recámara y me quedé mirando a Javier dormir por unos minutos. Estaba de lado, con la cara hundida en la almohada, completamente tranquilo, sin la menor idea de lo que estaba pasando a 2 metros de él. No tenía idea de que cuando despertara yo sería una historia distinta. Quise despertarlo. Quise contárselo todo.
Esas ganas fueron tan fuertes que hasta me dolió físicamente, en el centro del pecho, como algo con forma y peso. Salí sin hacer ruido. La calle estaba vacía y fría, con esa claridad gris de la madrugada que todavía no es mañana. Caminé hasta la parada del camión con los hombros tensos y la cabeza gacha, y mientras el autobús salía de la ciudad y los edificios se iban quedando atrás, no lloré. Me quedé mirando por la ventana con la cabeza apoyada en el vidrio helado, repitiéndome a mí misma la única frase que me mantenía despierta y en pie: van a estar vivos, libres y a salvo. Necesitaba creer en eso con cada hueso de mi cuerpo. Era lo único que me quedaba para soportar lo que venía. Fui a dar a Comitán, en Chiapas. No conocía a nadie ahí, no tenía ninguna referencia, no había ningún hilo que me uniera a esa ciudad. La elegí precisamente por eso. Lo suficientemente lejos del occidente para que no apareciera ninguna cara familiar por casualidad, lo suficientemente pequeña para esconderme en el anonimato y lo suficientemente grande para que una persona sin historial pudiera encontrar trabajo informal sin que le hicieran preguntas. Me bajé del último autobús en una terminal polvosa a las 5 de la mañana, con la mochila al hombro y el nombre de otra mujer en mis documentos, y empecé a caminar por la ciudad que comenzaba a despertar sin saber a dónde iba. En los primeros meses sobreviví de chambitas. Lavé platos en un restaurante de carretera que abría desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, 6 días a la semana. Dormía en un cuartito del fondo que el dueño me rentaba sin contrato y sin preguntas, con una ventana pequeña que estaba al ras del piso y dejaba entrar más hormigas que aire. El baño se compartía con otras 3 personas. El colchón tenía manchas que prefería no investigar. Ganaba lo suficiente para pagar el cuarto y comer una vez al día en el mismo restaurante. No me sobraba nada, ni para ropa nueva, ni para medicinas, ni para ningún imprevisto. No había espacio para los sentimientos dentro de ese ritmo. Me despertaba, trabajaba, dormía. El cansancio físico era una protección. Cuando el cuerpo estaba lo suficientemente agotado, la mente dejaba de producir imágenes del pasado y simplemente se apagaba. En los días en que el trabajo era más ligero, los pensamientos llegaban con una intensidad que no podía controlar. La cara de Javier, la voz ronca de mi abuela diciendo mi nombre, las manos grandes y ásperas de mi abuelo sosteniendo su taza de café cada mañana. Esos días terminaba mi turno, me iba a mi cuartito, me sentaba en el piso apoyando la espalda en la pared fría y me quedaba en silencio hasta que se me pasaba. No lloraba. Había decidido desde los primeros días que no podía darme el lujo de llorar. Si empezaba, no sabía cuándo podría detenerme. Cambié de ciudad 2 veces en el primer año. No por miedo a que me encontraran. Morales no tenía motivos para buscar a alguien que oficialmente estaba muerta, sino porque necesitaba mantenerme en movimiento para no hundirme. Cada ciudad nueva era una capa de distancia entre yo y lo que había dejado atrás. Me fui a Tapachula, luego a Celaya, en Guanajuato, intentando siempre encontrar algo que pareciera sustentable sin necesitar papeles formales. Aprendía rápido, trabajaba en silencio, no creaba vínculos. Era el tipo de empleada que los dueños de negocios pequeños adoraban, eficiente, puntual, sin dramas, y que desaparecía sin avisar cuando llegaba el momento de irse. En el segundo año, empecé a desarrollar una forma distinta de relacionarme con mi propio dolor. Dejé de tratar el sufrimiento como algo que me había pasado y empecé a tratarlo como una elección que yo había hecho, lo que cambiaba por completo la relación con él. No era una injusticia, era un precio. Y yo había calculado ese precio y decidido que valía la pena. Este cambio de perspectiva no hizo que las cosas dolieran menos, pero hizo posible seguir despertando por las mañanas sin sentir que me habían robado algo. Yo lo había entregado voluntariamente y lo había entregado por una razón suficiente. En el tercer año, terminé en Irapuato y conseguí trabajo fijo como ayudante de cocina en una escuela municipal. Un sueldo bajo, pero estable. Un ambiente tranquilo.
Por primera vez en mucho tiempo, tenía una rutina que no me destruía. Rentaba un cuartito en una pensión sencilla, llevaba una vida completamente invisible, y empezaba a notar que la persona que yo había sido en Guadalajara se iba quedando cada vez más lejos. No borrada, sino lejana, como una fotografía que hace mucho no miras y que empieza a perder los detalles en las orillas. Me preguntaba si mis abuelos todavía regaban el árbol de guayabas, si Javier había logrado salvar la constructora, si su vida había vuelto a la normalidad después de mi ausencia, o si mi ausencia había sido un hueco que nada pudo llenar. Lo que nadie te dice sobre vivir escondida es que la soledad no es pareja. Hay días en que es solo silencio, un silencio neutro, manejable, casi cómodo. Y hay días en que tiene textura, tiene olor, tiene un peso específico que se te instala en medio del pecho antes incluso de que abras los ojos por la mañana. En esos días me levantaba, hacía lo que tenía que hacer y cargaba ese peso como si fuera parte del uniforme. Con el tiempo, aprendí a distinguir los dos tipos de día desde las primeras horas, por la calidad de la luz que entraba por la ventana, por el primer pensamiento que aparecía antes de estar completamente despierta. En los días pesados me decía a mí misma que era pasajero. En los días neutros me decía que estaba progresando. Ninguna de las dos cosas era completamente cierta, pero ambas eran lo suficientemente útiles para funcionar. También era muy extraño ver pasar el tiempo sin marcas. En una vida normal, el tiempo se mide por cosas: cumpleaños, ascensos, mudanzas, logros. En el exilio, el tiempo pasaba en bloques amorfos, distinguibles solo por la ciudad en la que estaba o por el trabajo que hacía. El 5.º año fue el año del restaurante en Celaya. El 6.º fue el año de la escuela en Irapuato. No había más que eso para anclar el paso de las cosas, y a veces me preguntaba si aquella versión de mí, la Daniela real, la que había nacido en Guadalajara y crecido entre olor a café de olla y guayabas, todavía existía de verdad, o si se había convertido solo en memoria, solo en una historia que me contaba a mí misma antes de dormir para no olvidar quién había sido. No había respuesta a esas preguntas. Y aprender a vivir sin respuestas fue lo más difícil de todo. Más difícil que la pobreza, más difícil que la soledad, más difícil que cualquier madrugada en un cuarto extraño. Era un tipo de oscuridad específica, la oscuridad de no saber. Y yo había elegido vivir en ella. Diego apareció en mi vida un domingo de febrero, 5 años después de mi desaparición, en una mañana común de sol débil y banqueta húmeda. Yo regresaba de la panadería con unos bolillos en la mano cuando vi a un niño sentado en la guarnición de la banqueta frente a la pensión. Tendría unos 8 años, tenis rotos con la suela empezando a despegarse, una playera lavada pero descolorida y una mochila escolar en la espalda que le quedaba muy grande para su cuerpecito. Miraba al suelo con una expresión que reconocí de inmediato, no por obvia, sino porque yo había usado esa misma expresión muchas veces. La expresión de quien está esperando a alguien que probablemente no va a llegar, pero que aún no se ha permitido aceptarlo. Le pregunté si estaba perdido. Levantó la cabeza despacio y me miró con esos ojos oscuros y grandes que parecían más viejos que su cara. Me dijo que no estaba perdido, que sabía muy bien dónde estaba, que estaba esperando a su tía, que se había ido al hospital la noche anterior, y que la vecina que lo estaba cuidando había salido a buscar unas cosas y no regresó. Había una neutralidad extraña en la forma en que lo dijo. Sin drama, sin llanto, como quien relata el clima. Esa neutralidad me rompió el corazón más que cualquier llanto. Llevé a Diego a desayunar. Se sentó en mi mesita y se comió 3 panes dulces sin parar, mirando a los lados con ese radar constante de los niños que ya aprendieron que el mundo no es un lugar naturalmente seguro. Entre mordida y mordida, me fue contando cosas en fragmentos, que vivía con su tía desde chiquito, que a sus papás no los conocía bien, que a su tía le dolía el pecho desde hacía días, pero no quería ir al hospital por miedo a perder el día de trabajo. Escuché todo con atención, respondiendo poco, dejándolo hablar a su ritmo. Fui al hospital con él esa tarde. Su tía estaba grave.
un problema cardíaco que había evolucionado demasiado rápido sin tratamiento. La visité con él 2 veces por semana durante las semanas siguientes, sentada en el pasillo mientras él entraba al cuarto, y luego acompañándolo en ese declive lento e irreversible que tienen ese tipo de enfermedades. Cuando su tía murió 3 semanas después, Diego estaba a mi lado en el pasillo del hospital, y no lloró en ese momento. Se quedó callado, mirando al piso, y solo dijo: «Ya sabía». Esas 2 palabras, dichas con esa calma de 8 años, fueron las más tristes que he escuchado en mi vida. El proceso con el DIF fue lento como toda burocracia. Mientras la situación no se resolvía, me ofrecí a cuidarlo temporalmente, llenando formularios con mi nombre falso, rogando para que nadie jalara el hilo demasiado lejos. No sé bien qué me hizo dar ese paso. Tal vez fue verme en un espejo. A mí también me había criado alguien sin obligación, y sabía lo que es crecer en un hogar que pudo no haber existido. Tal vez fue el hecho de que 8 años sola habían dejado un hueco en mí con la forma exacta de una presencia pequeña y ruidosa. Diego se vino a vivir a mi cuartito. Compramos un colchón de segunda mano que vimos en un anuncio del barrio. Acomodamos un rincón con una cajita de juguetes que casi ni usaba y empezamos a compartir el espacio con la delicadeza de 2 personas que están aprendiendo los ritmos del otro. Era apretado, era humilde, estaba muy lejos de cualquier cosa que yo hubiera imaginado para mi vida. Pero hubo algo que nació en ese pequeño espacio que yo no había sentido en mucho tiempo. La sensación de que me esperaran, de tener a alguien que miraba hacia la puerta cuando escuchaba mis pasos en la escalera. No es poca cosa. Para quien ha vivido años sin eso, no es poca cosa en lo absoluto. Diego era callado, pero hacía preguntas que llegaban al fondo. Una noche, mientras cenábamos arroz y frijoles, me preguntó si extrañaba a alguien. Me quedé en silencio demasiado tiempo. No insistió. Siguió comiendo como si la pregunta hubiera cumplido su propósito con solo decirse. Pero esa noche me quedé despierta por horas, con el pecho apretado de una manera que no sentía desde hacía mucho. No ese dolor sordo y crónico que había aprendido a ignorar, sino un dolor agudo, nuevo, que me recordaba que debajo de toda la armadura todavía había algo vivo. Y fue por Diego, por una tarde de lluvia, por un camino distinto, por una calle que nunca había tomado, que el destino jaló el hilo que cambiaría todo. Iba pasando con Diego frente a un bar de la esquina cuando vi, en la televisión colgada en la pared, la cara de Javier. Me detuve en medio de la banqueta como si el piso se hubiera esfumado bajo mis pies. Diego dio 2 pasos antes de darse cuenta de que yo me había parado y regresó, mirándome con la cabeza ladeada. Yo no podía quitar los ojos de la pantalla. Estaban entrevistando a Javier, más viejo, con líneas en la cara que yo no conocía, el cabello ligeramente canoso en las sienes, pero innegablemente él. El mismo ángulo de la mandíbula, la misma forma de sostener el micrófono con esa tensión discreta que ponía cuando estaba en público y necesitaba parecer tranquilo. Los subtítulos decían algo sobre una denuncia en el Ministerio Público de Jalisco. Y entonces apareció el nombre: Héctor Morales. Entré al bar pidiendo permiso, de la mano de Diego, y le pedí al dueño que le subiera el volumen. El reportero explicaba que un ingeniero de Guadalajara había presentado ante el Ministerio Público un expediente extenso con pruebas contra un prestamista que operaba en la ciudad. Registros de extorsión, un patrón sistemático de coacción hacia deudores vulnerables, intimidación de adultos mayores, manipulación de deudas con intereses usureros. La investigación había comenzado 2 años antes, motivada por denuncias anónimas que llegaron a la Fiscalía con documentación detallada. Denuncias anónimas. Mis manos fueron lentamente hacia mi boca. 2 años atrás, yo había pasado semanas en un cibercafé pagando por hora, recopilando todo lo que podía encontrar sobre Morales en registros públicos, demandas anteriores con otros nombres, patrones de operación, empresas fantasma, nombres de personas que podrían haber sido víctimas. Armé un expediente con lo que tenía y lo envié de forma completamente anónima, sin remitente, a la Fiscalía Estatal
y a un periodista de investigación cuyo correo encontré en un artículo de hace 3 años sobre delitos financieros en el Estado. Lo envié y no supe más. No tenía forma de saberlo. Cerré la ventana del navegador y salí del cibercafé, pensando que probablemente no serviría de nada, que se perdería en el vacío como un mensaje en una botella lanzada al mar. No se había perdido. Javier había tomado esa información y había construido a partir de ella. Había conseguido testimonios de otras víctimas, personas que nunca habían hablado porque tenían miedo y que solo hablaron cuando alguien de afuera dio el primer paso. Había invertido su propio dinero en un proceso que tardó 2 años en tomar la forma suficiente para hacerse público. Había seguido luchando por una causa que, para él, debía ser una forma de darle sentido a una pérdida que nunca lo tuvo, o tal vez una forma de honrar a quien había perdido. Él no se rindió. Mientras yo vivía en un cuartito de pensión en Guanajuato, pensando que me había borrado del mundo sin dejar un rastro útil, él estaba del otro lado del país reconstruyendo el caso ladrillo a ladrillo. Salí del bar de la mano de Diego y me fui caminando por la banqueta mojada sin rumbo fijo, bajo la lluvia fina que seguía cayendo. Diego caminaba callado a mi lado. Tenía un talento especial para sentir cuando yo necesitaba silencio, y lo respetaba con una madurez que a veces me asustaba. Después de 2 cuadras me dijo bajito sin mirarme: «Tú conoces a ese señor de la tele, ¿verdad?». No respondí. Pero él ya sabía la respuesta. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo del cuartito, repasando cada pedazo de esos 8 años, como quien pasa las páginas de un libro que leyó a oscuras y que solo ahora puede ver con claridad. Cada mañana sola. Cada noche en la que resistí el impulso de marcar para saber si mis abuelos estaban vivos. Cada vez que Diego decía algo gracioso y mi primera reacción era querer contárselo a alguien y no tener a nadie. Todo ese peso cargado en silencio por elección propia. Y ahí, con la respiración tranquila de Diego del otro lado del cuarto, me di cuenta de que había llegado el momento de soltar. Aún no era seguro. Morales estaba bajo investigación, pero seguía libre. Pero yo tenía algo que Javier no tenía: mi propio testimonio. Yo era la prueba humana más directa que existía. Una mujer que había sido forzada a fingir su propia muerte para escapar de la presión de un criminal, que había vivido 8 años en el anonimato por eso, y que estaba viva y dispuesta a hablar. Lucía, cuando la contacté a través de un intermediario después de encontrar una forma segura de hacerlo, aceptó colaborar. Había pasado suficiente tiempo, y ella tenía sus propias razones para querer darle carpetazo a esa historia. Escribí una declaración completa. Nombre real, fechas, detalles que solo quien lo había vivido podía saber. Lo envié a la fiscalía con mi identificación, esta vez sin anonimato, y esperé. Arrestaron a Morales una mañana de abril, 3 semanas después. Yo estaba en el patio de la pensión cuando la noticia apareció en mi celular, y por primera vez en 8 años lloré de una manera que no podía parar. No de tristeza, sino por esa cosa extraña y abrumadora que pasa cuando sueltas un peso que cargaste tanto tiempo que olvidaste cómo era estar sin él. El cuerpo no sabe qué hacer con esa ligereza repentina, así que llora. Diego me encontró llorando. Había salido del cuarto sin hacer ruido, como solía hacerlo cuando se despertaba a medianoche, y me vio sentada en el piso de la salita con el celular en la mano y la cara empapada. No dijo nada. Fue a la cocina, regresó con un vaso de agua, lo puso frente a mí y se sentó a mi lado en el piso con las piernas cruzadas. Nos quedamos así un rato, yo todavía procesando, él simplemente presente, como si la presencia fuera suficiente, y casi siempre lo es. Después de un rato preguntó, con esa voz bajita y directa tan suya: ¿es una noticia buena o mala? Lo miré y le dije que era buena. Asintió con la cabeza, como si eso lo explicara todo, y dijo: entonces está bien llorar. Tenía 9 años y ya sabía más de emociones que muchos adultos que había conocido. Le llamé a Javier esa tarde. Sonó 3 veces, 3 tonos que duraron una eternidad,
Y entonces escuché su voz. No voy a transcribir lo que pasó en esa llamada. Eso es solo nuestro. Solo diré que cuando escuché mi nombre en su voz, la forma en que lo dijo, como si estuviera probando si la palabra todavía funcionaba, me di cuenta de que algunas cosas sobreviven a todo. Sobreviven a la nostalgia, al silencio, a 8 años de oscuridad voluntaria. Algunas cosas se quedan esperando con la paciencia que solo el amor verdadero tiene. No por ingenuidad, sino porque saben lo que valen. Regresé a Guadalajara con Diego. El viaje duró casi un día entero, y Diego se pasó gran parte del trayecto durmiendo con la cabeza apoyada en mi hombro, como si supiera que yo necesitaba ese peso chiquito y familiar para mantenerme anclada. Cuando el autobús entró a la ciudad y vi los edificios del centro histórico por la ventana, mi corazón hizo algo raro. No se aceleró como yo esperaba. Se quedó quieto, profundo, lleno, como un pulmón que respira hondo de verdad después de mucho tiempo respirando cortito. Mis abuelos estaban vivos, más viejos, más frágiles, con el árbol de guayabas en el patio más grande de lo que recordaba. Mi abuela abrió la puerta y se me quedó viendo en el marco por un tiempo que no se podía medir, con esa expresión de quien ve algo que ya no creía poder ver jamás, que se queda paralizado porque moverse sería arriesgarse a que desaparezca. Luego dijo mi nombre en voz baja, casi sin sonido, y yo me lancé a sus brazos ahí mismo en el pasillo y dejé que fluyera todo lo que había contenido durante 8 años. Mi abuelo estaba en la sala, en el sillón de siempre. Cuando entré, se levantó despacio. Despacio porque sus piernas estaban más débiles, pero se levantó. Me miró un momento con esos ojos oscuros que lo sabían todo. Fui hacia él y lo abracé, y sentí cómo sus huesos estaban más saltones, su cuerpo más ligero, su presencia más frágil. Y aún así me abrazó con una firmeza que me dijo que seguía ahí, que me había esperado, que había creído en algo sin saber bien en qué. Diego se quedó quietecito en la entrada, observando. Javier llegó 1 hora después, y cuando vio a Diego se agachó a su altura, presentándose con esa forma sencilla y directa que le era tan característica. Diego lo evaluó por un instante, con esa mirada de niño que ya aprendió a medir a los adultos antes de confiar, y luego le estrechó la mano con la seriedad de quien está cerrando un trato importante. Javier me miró por encima del hombro de Diego con una expresión que no puedo describir con palabras y que tampoco necesito hacerlo, porque fue solo para mí. 3 meses después, los 4 nos mudamos a un departamento en Guadalajara. Yo, Javier, Diego y mis abuelos, en un piso de abajo, en un edificio con elevador, porque mi abuelo ya no podía subir escaleras con facilidad. Era amplio, iluminado, con un balcón al que le daba el sol de la mañana. Javier compró una maceta profunda y plantó ahí una ramita de guayabo para que mi abuelo la regara cada mañana. Mi abuela se quedó mirando la maceta un largo rato, la tarde en que la pusimos en el balcón, sin decir nada, y yo me quedé a su lado en silencio, sin necesidad de decir una sola palabra. No fue un final perfecto. Había cicatrices por todos lados, en mis abuelos que envejecieron cargando un dolor innecesario, en Javier, que pasó años creyendo que había perdido lo que amaba, en mí misma, que aprendí a vivir sin mis propios cimientos, y que, poco a poco, seguía reaprendiendo lo que era tener tierra firme bajo los pies. Y estaba Diego, con sus propias pérdidas, su propio proceso de aprender que el mundo puede ser un lugar seguro, no porque lo sea, sino porque las personas correctas deciden hacerlo así para ti. Una noche de entresemana, unas semanas después de instalarnos, yo estaba lavando los trastes después de cenar y escuché la voz de mi abuelo viniendo de la sala. Cerré la llave del agua para escuchar mejor. Era la historia del baile. La misma historia de siempre, el vestido azul, los 2 rechazos, el tercer intento, y del otro lado, la voz de Diego haciendo preguntas, queriendo saber detalles, interrumpiendo para confirmar si de verdad era azul el vestido o si podía haber sido verde, recibiendo la respuesta con un satisfecho de quien archiva un dato importante.
Me quedé parada con las manos mojadas sobre el fregadero, escuchando aquello, y sentí algo que me tomó un tiempo nombrar. Era gratitud. No la gratitud que se siente cuando pasa algo malo. La otra, la que llega cuando miras lo que tienes y entiendes que no estaba garantizado, que pudo no haber existido, que existe porque hubo personas que tomaron decisiones difíciles, pagaron precios altos, y no se rindieron ni cuando todo indicaba que debían hacerlo. Esa gratitud que pesa bonito, que se asienta en el fondo, que cargas no como un lastre, sino como un cimiento. Fui a la sala, me senté en el sillón junto a Diego y también escuché la historia del baile, por décima y sabe Dios qué ves, como si fuera la primera. Ahora, si llegaste hasta aquí y esta historia tocó algo dentro de ti, dale clic a suscribirte y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte te dejó con la boca abierta? Quiero saber qué sentiste a lo largo de este viaje. Y no olvides unirte como miembro del canal para tener acceso a historias exclusivas que no publico aquí. Allá te espero.